Richard Adams, La colina de Watership. Primera parte. El viaje. Capítulo 5. En el bosque. La luna enrojecía cuando dejaron los campos y se internaron en el bosque. Manteniéndose más o menos juntos, habían recorrido casi 1 kilómetro por los campos, siguiendo siempre el curso del arroyo. Aunque Avellano intuía que debían de haberse alejado de la madriguera más que ningún conejo de los que conocía, no tenía la certeza de hallarse lo bastante lejos para estar a salvo, y mientras aguzaba el oído, no por primera vez, para intentar captar los sonidos de una posible persecución, advirtió las oscuras masas de los árboles y el arroyo que desaparecía entre ellos. Los conejos evitan los bosques tupidos, donde el suelo es umbrío, húmedo y carece de hierba, y se sienten amenazados por el monte bajo. A Avellano no le gustaba el aspecto de los árboles. Pensó, no obstante, que sin duda a Cebo se lo pensaría 2 veces antes de seguirles a un lugar como aquel, y quedarse junto al arroyo podía ser mucho más seguro que vagar de un lado a otro por los campos, arriesgándose a acabar otra vez en la madriguera. Decidió entrar en el bosque sin consultar a Pelucón, confiando en que el resto del grupo le seguiría. Si no tropezamos con ningún problema y el arroyo nos lleva a través del bosque, pensó, estaremos a suficiente distancia de la madriguera y podremos buscar un sitio donde descansar un poco. La mayoría parece llevarlo bastante bien, pero Quinto y Puchero no aguantarán mucho más. El bosque les pareció lleno de ruidos. Olía a hojas húmedas y a musgo, y el murmullo del agua se escuchaba por doquier. A la entrada del bosque, el arroyo formaba un remanso que caía en una pequeña cascada, y el sonido resonaba entre los árboles como en una cueva. En las ramas altas se escuchaba el bullir de los pájaros que se preparaban para dormir, y la brisa nocturna agitaba las hojas. Aquí y allá se escuchaba la caída de una rama muerta y los ecos de otros sonidos, siniestros y desconocidos, sonidos de movimiento. Para los conejos, todo lo desconocido es peligroso. La primera reacción es sobresaltarse, la segunda escapar. Los sobresaltos eran continuos y finalmente quedaron exhaustos. Pero, ¿qué significaban aquellos sonidos y a dónde podían correr en aquella espesura? Los conejos avanzaban muy juntos. Su progreso fue haciéndose cada vez más lento. Pronto perdieron el curso del arroyo y cruzaban veloces los claros de luna y se detenían en los matorrales con las orejas erguidas y la mirada vigilante, como fugitivos. La luna estaba baja y la luz, donde caía oblicuamente entre los árboles, parecía más espesa, más vieja y más amarilla. Desde un gran montón de hojas muertas bajo un acebo, Avellano vio un estrecho sendero bordeado de helechos y ramas secas. Los helechos se mecían bajo la brisa, pero a lo largo del sendero no se veía nada, excepto algunas bellotas del año anterior al pie de un roble. ¿Qué había en los helechos? ¿Qué acechaba tras el siguiente recodo? ¿Y qué le ocurriría a un conejo que abandonase la seguridad del acebo y corriera por la senda? Se volvió hacia Diente de León, a su lado. «Será mejor que esperes aquí», dijo. «Cuando llegue al recodo patearé con fuerza, pero si algo va mal, aleja a los demás». Sin esperar respuesta, se lanzó al sendero y corrió por él. En pocos segundos llegó al roble. Hizo una breve pausa, miró alrededor y luego corrió hacia el recodo. Más allá, bajo la pálida luz de la luna, el sendero se veía también vacío y descendía suavemente por la colina hacia la profunda oscuridad de un seto de encinas. Avellano pateó y unos segundos después, Diente de León estaba a su lado entre los helechos. A pesar del miedo y la tensión, se le ocurrió
que Diente de León debía de ser muy rápido. Había cubierto la distancia como un relámpago. «Bien hecho», murmuró Diente de León, «arriesgándote por nosotros, como el airará». Avellano le dirigió una mirada breve y amistosa. Era un elogio cálido que le animó. El Irairá o el Airará, el príncipe con 1000 enemigos, es para los conejos lo que Robin Hood para los ingleses y John Henry para los negros americanos. El tío Remus probablemente ha oído hablar de él, porque algunas de las aventuras de El Rairá coinciden con las del conejo Brer. Hasta el mismo Odiseo podría haber imitado un par de trucos del héroe conejo, porque es muy viejo y nunca le faltó un truco para engañar a sus enemigos. Dicen que una vez tuvo que ir a casa cruzando a nado un río donde había un lucio grande y hambriento. El airrará se peinó hasta que obtuvo pelo suficiente para forrar un conejo de barro, que empujó hacia el agua. El lucio se precipitó hacia él, lo mordió y lo escupió con repugnancia. Al cabo de un rato, el falso conejo flotó hasta la orilla, y el airrará lo sacó y esperó un poco antes de volver a echarlo al agua. Repitió lo mismo durante 1 hora, y el lucio acabó por no hacerle caso. Cuando el pez lo hubo desdeñado por 5ª vez, el airrará se tiró al agua y nadó hasta la otra orilla y se fue a casa. Algunos conejos dicen que controla el tiempo, porque el viento, la humedad y el rocío son amigos e instrumentos que los conejos utilizan contra sus enemigos. «Avellano, tendremos que detenernos aquí», dijo Pelucón, adelantándose entre los cuerpos jadeantes y encogidos de los otros. «Sé que no es un buen lugar, pero Quinto y ese otro chico desmedrado que tienes aquí están exhaustos. No podrán continuar si no descansamos». Lo cierto era que todos estaban cansados. Muchos conejos se pasan la vida en el mismo lugar y nunca corren más de 1 kilómetro seguido. Aunque pueden vivir y dormir a la intemperie durante meses, prefieren tener cerca algún lugar que puedan utilizar como refugio. Tienen 2 maneras naturales de andar: el salto tranquilo con el que se desplazan delante de la madriguera en las noches de verano, y la veloz carrera para esconderse que todos los humanos hemos visto en alguna ocasión. Es difícil imaginar a un conejo avanzando laboriosa y prolongadamente. No están hechos para eso. Es verdad que los conejos jóvenes son grandes viajeros y pueden caminar muchos kilómetros, pero no lo hacen de buen grado. Avellano y sus compañeros habían pasado la noche haciendo todo lo que no era natural para ellos, y además por primera vez. Se habían movido en grupo, o al menos lo habían intentado, aunque lo cierto era que se habían dispersado mucho varias veces. Habían tratado de mantener un paso regular entre brincos y carreras y estaban muy fatigados. Desde su entrada en el bosque habían sufrido una gran ansiedad. Varios estaban casi zen, es decir, en aquel estado de parálisis, con la mirada fija y vidriosa que domina a los conejos aterrados o rendidos, y que les impide hacer otra cosa que no sea sentarse y observar cómo sus enemigos, comadrejas o humanos, se acercan para quitarles la vida. Puchero estaba sentado bajo un helecho, temblando, con las orejas gachas. Tenía una pata adelantada en un gesto torpe y antinatural, y no dejaba de lamerla con desaliento. Quinto no estaba mejor. Aún parecía animado, pero vencido por el cansancio. Avellano se dio cuenta de que hasta que hubieran descansado sería más seguro que se quedaran allí, en lugar de seguir dando traspiés al descubierto, sin fuerzas para escapar de un enemigo. Pero si se quedaban allí elucubrando, sin poder comer ni refugiarse bajo tierra, su situación parecería peor, y el miedo les llenaría el corazón, y era muy probable que acabaran por dispersarse, o incluso que trataran de regresar a la madriguera. Tuvo una idea. «De acuerdo, muy bien. Descansaremos aquí», anunció. «Metámonos entre los helechos. Venga, Diente de León, cuéntanos una historia.
Sé que lo haces muy bien. Puchero está impaciente por oírte. Diente de León miró a Puchero y comprendió qué era lo que le pedía Avellano. Tragándose el miedo que él mismo sentía por el bosque desolado y sin hierba, por los búhos que volverían antes del amanecer y que ya podían oír a cierta distancia, y por el fétido olor de algún animal que parecía venir de algún lugar cercano, empezó.